Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal El Objeto A del Cine, porque no hay películas inocentes. Este día vamos a platicar de una cinta del año 2016 que llevó por título original Nocturnal Animals, dirigida por Tom Ford y protagonizada por Jake Gyllenhaal, Amy Adams, el nominado al Oscar Michael Shannon y una revelación en ese momento, Aaron Taylor Johnson. Desde el anuncio de quién dirige podemos nosotros imaginar el nivel de estética y de valoración de lo bello a través de diversas imágenes que intencionalmente Tom Ford va modulando de acuerdo a los momentos emocionales en que transcurre la historia y en que transcurren los personajes. Habida cuenta que esta cinta se desarrolla sobre 3 ejes narrativos y por lo tanto espaciales. En el tiempo presente, cuando se van presentando los créditos de la película, los créditos iniciales, vamos a observar bailando muy alegremente a 3 mujeres que ostentan una indiscutible obesidad mórbida, con decorados, con accesorios de color rojo, que eso ya no es casual en esto de indagar sobre películas que no son inocentes, completamente desnudas, pero con una gracia estética que nos transmite Ford eso que el imaginario recoge y que no necesariamente tiene que adaptarse a los conceptos tradicionales de belleza, pudiéndonos dar una clase de que lo bello lo podemos encontrar en todo aquello que sepamos presentar y por el otro lado que sepamos apreciar. Estos bailes graciosos de las mujeres pertenecen a una exposición de arte que nuestra protagonista Susan, interpretada por Amy Adams, ha organizado en un gran evento, en un evento bastante pomposo, bastante elegante. Acto seguido, nos trasladamos a la casa de Susan al día siguiente, una casa hermosa a las afueras de Los Ángeles, California, una casa que también transmite una estética impecable, moderna, espaciosa, bien decorada, bien iluminada, indudablemente costosa, y en donde Amy Adams está casada con Hutton, un personaje que también es acorde a esta primer presentación de los tiempos presentes en los que viven los personajes. Hutton es un hombre joven, es un hombre delgado, es un hombre atractivo, es un hombre que está investido de un imago, de un individuo de valor en todo sentido, al menos socialmente concebido de esa forma. Aquí podemos percibir ese contraste, cómo se juega socialmente con los imagos. Un imago que es aparentemente disruptivo, el de estas primeras mujeres, pero que es sumamente estético. Y después un imago que corresponde precisamente al registro de lo imaginario. Un imago que corresponde a ese ideal del yo, construido primero en lo individual y después construido socialmente. Pues bien, Amy Adams está en la cocina de esta bella casa cuando de repente recibe un paquete que se da la tarea de desenvolver, está cubierto con papel y al momento de que está haciendo esto sufre una cortada producida por el propio papel. En este punto observamos sin ninguna duda la no inocencia de la película. El famoso acto fallido como una formación del inconsciente freudiano en donde tampoco hay actos fallidos inocentes. Más adelante entenderemos que esa cortada aparentemente accidental no es otra cosa más que la manifestación de la culpa del personaje. ¿Qué es lo que recibe envuelto en este papel cortante? Recibe una novela dedicada a ella, a Susan por su ex esposo Edward, a quien dejó de ver hace aproximadamente 20 años. Acto seguido, en lo que empieza a ver de qué trata esta novela, que por cierto lleva el título de la película Animales Nocturnos, se aparece su esposo Hutton.
con esta investidura que he descrito previamente. Y lo primero que hace el personaje de Amy Adams es reclamarle por qué no estuvo en su exposición artística de la noche anterior, y Hutton muy desinteresadamente le dice que no pudo, que estaba cansado. Susan le reclama que hubieran sido tan solo 15 minutos la visita y que le hubiera gustado mucho que él hubiera estado ahí, de alguna manera compartiendo parte de su triunfo profesional. En este momento de los primeros diálogos, Tom Ford nos transmite, y creo que con mucha asertividad, una tensión, pero al mismo tiempo un desquebrajamiento de un matrimonio que ya no está funcionando, en donde existe una disparidad entre la demanda, las emociones de Susan y lo que recibe a cambio por parte de su entonces esposo. Susan lo primero que le dice es que se vayan el fin de semana a la playa, que tomen un momento juntos, en un mensaje interior de tratar de reconstruir la relación. Hutton, distante, le dice que en ese momento se va a ir a Nueva York, recién había llegado de esa ciudad, pero que tiene que atender negocios toda vez que su situación económica está al punto de la quiebra. Es decir, atrás de esa opulencia, atrás de ese imago de éxito, hay un quebranto económico, hay una realidad. Es decir, hay un ideal del yo que permanece en el registro de lo imaginario frente a la otredad, y después hay un principio de realidad freudiano que es precisamente una situación de apariencia que los está llevando al borde del colapso económico. En ese punto, nuestro personaje, el esposo Hutton, trata de endulzar un café y sucede un segundo acto fallido. ¿Cuál es ese segundo acto fallido? Al tratar de endulzar ese café, rompe un sobrecito de azúcar y el contenido cae fuera de la taza y desesperadamente lo trata de limpiar. Este preciso momento en que sucede este accidente es el momento en que Hutton está tratando de dar una explicación de por qué no puede ir a la playa ese fin de semana con Susan. Mismo mecanismo, se está ocultando algo que es una verdad culposa, una verdad que se quiere enmascarar a Susan, pero que el inconsciente brota, escapa como vapor de una olla y se manifiesta en estos pequeños detalles. En fin, esa misma noche, antes de la partida de Hutton, van a una reunión de amigos que también está investida por esta imagen del éxito social. Gente del mismo entorno, gente muy peculiar y muy alineada a esta ostentación, a este concepto de aspiración social. En esa reunión, el director nos trata de transmitir que no importa las crisis personales, financieras, emocionales, por muy profundas que sean, siempre y cuando se mantenga ese estatus de apariencia. Un ejemplo de ello es que un par de amigos, un matrimonio, amigos de nuestros personajes, bueno, pues se sabe que uno de ellos, llamado Carlos, el hombre, el que figuraría como hombre, es homosexual y su esposa lo sabe y aún así lo acepta en un afán de mantener ese nivel de apariencia. Un nivel de apariencia que también es falaz, es delirante, porque todo el mundo lo conoce. Sin embargo, el personaje de Carlos le hace ver a Susan que es mejor vivir en ese mundo de ilusión que vivir en lo que se conoce el mundo cotidiano, el mundo de lo real. Explicación un tanto de conformidad que no termina de abrazar Susan, y en ese preciso momento Hutton se despide a lo lejos porque ya se va a ese supuesto negocio que tiene en Nueva York. Mientras su esposo de Susan está por allá en sus andanzas, el personaje de Amy Adams se da a la lectura de esta novela que le manda Edward y que le dedica. Aquí vemos entonces cómo se asoma el segundo eje
narrativo y espacial que de una manera muy fina y muy estructurada, Tom Ford embona para darle sentido. Primero a la narrativa y después al mensaje que nos quiere transmitir al final de la cinta. ¿De qué va esta historia interna, como el mismo Ford lo llama? Esta historia interna, esta novela escrita por Edward, trata de un personaje llamado Tony, que junto con su esposa y su hija se trasladan en un viaje nocturno por las carreteras de Texas. Y en el momento en que eso están en un sitio en donde no hay señal de teléfono, son acosados por un vehículo Pontiac GTO verde. En el interior del vehículo van 3 fulanos que empiezan a cerrárseles y estos fulanos dan una apariencia de miedo. Aquí los colores se vuelven vivos, pero se vuelven sombríos. Nos dan una impresión emocional de mucha tensión. Estos 3 malandros, por llamarlos de alguna manera, están encabezados por Ray, interpretado por Aaron Taylor Johnson, y acompañado de Lou y acompañado de Turk. Después de cerrarles el paso, después de que el vehículo en el que va Tony, también interpretado por un Jake Gyllenhaal, pero diferente, barbado, al que más adelante va a aparecer en la película, diferente y también barbado, a diferencia de lo que fue el primer esposo de Susan, Edward. Se baja del vehículo, se da cuenta que su coche tiene una llanta ponchada, empiezan a ser acosados por estos 3 individuos, por estos 3 malandros, que no están armados, no generan una amenaza en términos objetivizables. Es decir, es su presencia, su aspecto intimidatorio, lo que genera miedo, tensión, terror en esta familia de Tony, y después de amenazarlos y envolverlos con una falsa esperanza de que los van a dejar ir en el propio coche de Tony, estos señores malandros, encabezados por Ray y por Turk, se llevan el coche del personaje de Gyllenhaal con su esposa y con su hija. Tony se queda con el coche Pontiac verde, acompañado del tercer malandro llamado Lou, quien se lo lleva a un paraje semidesértico, paisaje tejano. Mientras han desaparecido de la carretera su esposa, su hija, Ray y Turk en el propio coche de Tony. Tony es abandonado por Lou en ese paraje nocturno y después de unas horas regresa su coche conducido por Ray y copiloteado por Lou, tratando de buscarlo, a lo que obviamente Tony se esconde. Paralelamente, mientras Susan está leyendo eso, le habla por teléfono a Hutton para saber cómo le estaba yendo en los Nueva Yorks y le responde la llamada Hutton en un elevador acompañado de una dama, y por lo que dice el botones de ese elevador, Susan se da cuenta que no fue a trabajar, sino que se fue de libertino, se fue de coscolino. Algo que seguramente nos ha pasado en la vida cotidiana, y no me refiero propiamente a un tema de infidelidad. Yo creo que sucede con todo aquello que sabemos que existe y que queremos la prueba irrefutable, no para descubrir algo, sino para confrontarlo con un mecanismo de tortura. No es que queremos saber la verdad en un afán curativo, en un afán catártico, sino en un afán de torturarnos, de confirmar la tortura del dolor que estamos padeciendo. Mientras ello va aconteciendo, en la historia interna, Tony queda abandonado y, como puede, camina hacia el poblado más cercano, presenta su denuncia ante las autoridades y le es asignado un policía que en sí
es digno de un tratamiento psicoanalítico. Este policía que se llama Robert Andes es interpretado por el genial Michael Shannon, que fue nominado al Oscar precisamente por su actuación en esta película, y es un policía tejano, un detective, que representa perfectamente algo que Lacan llamó la extimidad. Es un hoyo de lo real, de lo salvaje, de lo innombrable que viven todos nosotros, adentro de un registro simbólico de la ley y el orden, como dice la serie, de lo que debe de ser, el superyoico social. Este policía enfermo de cáncer terminal, con métodos poco ortodoxos y en donde ha llegado un punto de su vida en donde está a punto de desaparecer y nada que perder. Se da a la tarea de conocer de este asunto, le pide a Tony que regresen al lugar en donde fue llevado por Louis y donde aparentemente pudiera estar su familia, y el personaje de Shannon empieza a hacer sus indagaciones y al día siguiente o días subsecuentes le echa una llamada a Tony para decirle que han encontrado a su esposa y a su hija. Cuando van al lugar en donde han encontrado a su esposa y a su hija, las encuentran abrazadas de frente en un sillón aterciopelado rojo, en medio de una construcción en ruinas y en ese paraje semidesértico tejano. Las imágenes de este horizonte semidesértico simplemente son hermosas. Tom Ford nos muestra toda la grandiosidad de su concepción de la vida, de la realidad. Cada imagen de ese paraje, ya de día, semidesértico tejano, es un cuadro de Velasco. Guarda una estética que obligadamente nos vuelve inmersos. Nuestro personaje Tony, de esta novela interna, impactado, ve cómo muertas están su esposa y su hija, en esa combinación tremendamente disruptiva de la fatalidad y del horror en un hermoso sillón aterciopelado rojo. Que dicho sea de paso, en el momento en que sucedió este secuestro, el personaje Tony vestía una camisa a cuadros también de color rojo. Podemos imaginar que ya el mensaje transmitido por el director es de una pulsión tensional. Hay pulsión en los personajes. Y en este caso, una pulsión de muerte, enmarcada en este cuadro horrorosamente estético del hallazgo de la esposa y de la hija del personaje Tony. En ese momento queda impactada Amy Adams en su personaje de Susan y le recuerda que tiene una hija. Y en ese preciso momento le habla por teléfono y su hija yace dormida en una escena impresionantemente bella, en la misma posición de frente, acostada, con quien queremos suponer que era su novio. Desnuda, igual que su novio, con un sillón aterciopelado rojo, y le contesta adormilada a su mamá Susan diciéndole que todo está bien y que era domingo. Susan intenta en el exterior del relato, es decir, en lo que podríamos considerar el tiempo presente de la cinta, llevar su vida con un doble tormento. Saber la infidelidad comprobada de Hutton y verse afectada emocionalmente por la narrativa de Edward en esta novela de Animales Nocturnos, protagonizada por alguien que tiene las mismas características de Edward, pero que es Tony. Es un tormento que tampoco es inocente porque subyace un sentimiento de culpa que el propio personaje de Susan pensaba que estaba enterrado y que sin embargo está más vivo que nunca. Llama mucho la atención una escena en donde Susan tiene que ir a una junta a un museo
con un búfalo que aparece en la entrada de este museo, disecado, con múltiples flechas, y que es una escena de muerte y es una escena estéticamente brillante. Todo el museo investido de un color blanco que envuelve, pero que al mismo tiempo transmite, como el mismo Ford más adelante lo confesó, frialdad, una insaturación del color que tiene que ver con una insaturación del alma de Susan. En camino a su junta, se entrevista con una asistente de la propia Susan, quien le muestra un teléfono en el que puede ver a distancia a su bebé, y al tomar el teléfono Susan, de repente se le aparece una imagen escalofriante de Ray, el líder de los malandros que aparece en la novela que está leyendo. En ese momento suelta el teléfono y el teléfono se parte. Obviamente la asistente de Susan no supo qué es lo que vio en esa pantalla, pero nuevamente el acto fallido. Una manera en que el inconsciente se hace presente en este mundo y levanta la mano para decir, aquí estoy. Camino a la junta y después de este incidente del teléfono aparece un cartelón con letras desorganizadas, pero de las que se lee la palabra venganza, revenge. La junta se lleva a cabo en una sala hermosa, también investida de blanco, en donde podemos ver diversos personajes que intervienen y que de una manera muy sutil el director nos presenta en esa imago del éxito social. Mujeres con operaciones estéticas que incluso rayan en lo burdo y que participan y que nos hace ver que ese es el entorno al que ha llegado Susan, en el que se mueve, pero que la ha dejado tremendamente insatisfecha, melancólica, renunciante de su deseo inicial, deseo que vamos a descubrir más adelante. En una tercer línea argumentativa, el director nos va a explicar cuál fue la historia de Susan con Edward más de 20 años atrás. Susan, proveniente de una familia pudiente, de una familia totalmente conservadora, ultraconservadora, cuyo hermano es homosexual y es rechazado precisamente por la familia a partir de estos conceptos ideológicos sumamente conservadores, sumamente tradicionales. Y por el otro lado tenemos a un Edward que recientemente había perdido a su padre y que eso lo afectó emocionalmente, haciéndolo parecer vulnerable. Por azares del destino se encuentran en las calles de Manhattan y a partir de ahí establecen una relación romántica que desenlaza en su matrimonio. En ese punto en que se conocen Edward y Susan, Edward tenía y sigue teniendo, como nos lo demuestra el plot, inclinaciones estrictamente literarias, artístico-literarias. Y Susan, en ese punto de su historia, tenía una inclinación artística, pero artística pura, no artística orientada al éxito comercial, al éxito financiero, al éxito en términos del registro imaginario, término sociocultural. Ese punto de unión, el arte, la sensibilidad, la autenticidad, la pureza del alma, hace que se junten, que se matrimonien y que lleven una vida aparentemente feliz, o que en su momento sí lo fue, pero que emergiendo el ideal del yo de Amy Adams por su crianza, por sus valores, por su ideología, terminan rompiendo ese vínculo. Hay una escena muy interesante en donde la mamá de Susan, que de manera impecable Tom Ford nos muestra como una norteamericana republicana, ultraconservadora, que se opone a que el personaje de Amy Adams se case, diciéndole textualmente,
es que no es tu igual. A lo que Susan en ese momento se indigna y la señora, su mamá, lo trata de aclarar en el sentido de que atribuye a Susan un carácter de fuerza, de motorización, y le atribuye a Edward, quien conoció porque había sido compañero de su hijo, como una persona débil. Y que en un punto esa relación iba a fracasar. Y no solamente eso, sino que hay una dirección establecida en una frase fatalista en donde la mamá le dice a Susan, tú te vas a terminar convirtiendo en una mujer como yo. Lo cual, como vamos a ver, ocurre. Edward, en esos años de juventud y todavía casado con el personaje de Amy Adams, empieza a generar su literatura y hay un punto de quiebre que genera precisamente la disolución. Susan está leyendo un trabajo de Edward acostada en un sillón aterciopelado rojo e interrumpe la lectura para decirle a Edward que mejor se dedique a otra cosa, que se dedique a algo productivo. Dicho de otra manera, que se dedique a producir. Ambos personajes en esta escena están vestidos de negro. Es decir, en ese punto los inconscientes de ambos emergen. La verdad de lo que son cada uno de estos personajes se confronta en un escenario del sillón aterciopelado rojo que nos ilustra acerca de la pulsión que existe de ambos para dirigirse a objetivos que en esa escena quedan de manifiesto que son opuestos. En fin, en ese corte de la historia nos trasladamos a la de carácter interno, a la novela escrita por Edward y dedicada a Susan, y la trama va, como lo va leyendo Susan, en que el detective Shannon reconoce al primero de los tres culpables de la muerte de la esposa y de la hija de Tony, que lamentablemente, antes de haber sido privadas de la vida, fueron ultrajadas sexualmente. Tony se manifiesta tanto en el momento del secuestro como en las secuelas posteriores de la investigación como un hombre débil, como un hombre vulnerable. No por el evento, que lo único que hace es dejar de manifiesto una preexistencia de esa debilidad. Es un personaje descrito en términos de fragilidad. El detective, interpretado por Shannon, ubica a este primer agresor, que termina muerto en un intento de asalto y no puede ser capturado. Pero sigue la pista. Shannon, a lo largo de un año, va reconstruyendo la trazabilidad de cada uno de los agresores hasta que finalmente localiza a Lou, la persona que llevó a Tony a ese paraje semidesértico y que lo dejó abandonado. Y después de una confronta en cámara Gesell, es reconocido por Tony, sin embargo, no lo pueden judicializar, no lo pueden procesar penalmente. Shannon no se da por vencido y continúa con sus indagaciones. Continúa con sus indagaciones a un punto tal que finalmente logran al personaje de Aaron Taylor Johnson, es decir, el famosísimo Ray, que lo ubican en un primer momento en su casa semidestruida, desnudo, defecando a las afueras de su casa en un baño que de una manera extraña está colocado a la intemperie, a las afueras de esta casa semidestruida. Y este Ray es arrestado, confrontado en el vehículo en el que es subido por el propio policía, quien está acompañado de Tony, y entre ambos lo tratan de confrontar y en un tono burlón, misterioso, sin aceptar nada, lo llevan a la comisaría,
en donde terminan soltándolo porque no hay elementos suficientes para poderlo procesar. Esto, desde luego, genera una gran frustración para el propio policía Shannon y una impotencia, porque no lo podemos llamar de otra manera, para el personaje Tony. Mientras esto va ocurriendo, se escriben mediante correo electrónico Susan y Edward tratando de concertar una cita para cenar a propósito de una visita que va a tener Edward a la ciudad de Los Ángeles. Hasta que finalmente concertan una cita en un restaurante de Los Ángeles que el personaje de Amy Adams lo ve con una ilusión, lo ve con una esperanza de retomar un camino que terminó abandonando hace 20 años. ¿Cómo terminó ese matrimonio? Ya dijimos, por una discrepancia en cuanto al deseo de los personajes. Pero el punto medular, clave y que se traduce en un trauma para el personaje de Edward es cuando Amy Adams le es infiel con Hutton, su personaje y esposo del presente, que representa un imago muy alineado al ideal del yo que se dedicó a construir su familia y el medio social en el que se movía. Empieza un romance con Hutton, a quien conoce en un estudio de posgrado, y se envuelven en una relación que da como consecuencia la ruptura con Edward. Pero el punto todavía más traumático no es la infidelidad en sí. El punto traumático es que Susan queda embarazada de Edward y como ya no tiene ninguna intención de continuar con él y de romper todo vínculo, aborta a este producto acompañada por Sutton. En el momento en que salen del hospital, recién realizado el aborto, con una tormenta encima de ellos, lo cual psicológicamente nos orienta de un momento de mucho dolor. Es decir, la lluvia nos transmite un momento de caos, de desolación y de mucho dolor. Los descubre frente al coche de Hutton el personaje de Gyllenhaal, el personaje de Edward. Edward se da cuenta que están juntos y que acaban de salir de un hospital y lo demás es historia. Termina enterándose de la infidelidad y del aborto. Esta escena dura de asimilar nos presenta ese real, lo no procesable, esa parte del ello freudiano que es improcesable para el yo y que se presentifica en el psiquismo de los personajes como un trauma. En el caso de Susan, de una culpa inconmensurable. En el caso de Edward, de un dolor producto de la traición, de la desilusión, de la destrucción de su objeto del deseo compartido con su gusto por escribir. Ese fue el punto con el que dejaron de ser un matrimonio. Regresando a la novela interna, a la novela escrita por Edward, Shannon, en su personaje del detective Andes, le propone a Tony que realicen una maniobra atípica, ilegal, pero desesperada en virtud de que la justicia no ha dado respuesta. Es ese punto en donde el hoyo en el registro de lo simbólico, es decir, el hoyo de lo real, cobra fuerza. Y el personaje del detective se comporta de manera atípica a su naturaleza ostensible de ser la ley. Y van y secuestran tanto a Ray como a Louis. Los llevan a una cabaña, propiedad del personaje de Shannon, y los tratan de interrogar. Y digo tratan porque, aunque están amenazados por la pistola del detective que le presta para continuar con la amenaza a Tony,
le da un ataque de tos, que para ese punto ya es de sangre. Se tiene que salir del lugar para culminar el episodio y esta situación la aprovechan tanto Ray como Louis para escapar. Pero el detective Andes recupera su pistola de las manos de Edward y priva de la vida a Louis por la espalda, a balazos, mientras que Ray huye. Se ponen de acuerdo el personaje de Shannon y Tony para buscar a ese prófugo Ray y casi pueden adivinar dónde está. ¿Dónde termina estando Ray? En la misma cabaña en donde secuestraron a la esposa y la hija de Tony, en donde además fueron violadas y que es un lugar que no tiene ventanas, sino que tiene, en lugar de cortinas y ventanas, una sábana roja. El personaje de Shannon no alcanza a llegar a este encuentro con Ray, pero sin embargo sí lo hace Tony, quien lo interpela para que le diga qué ocurrió. Quiere obtener una confesión sobre algo que él ya sabe por las investigaciones policíacas y porque lo reconoce plenamente como la persona que los agredió y que secuestró a su familia. Sin embargo, volvemos a ese rasgo humano. Aun cuando el inconsciente o la intuición nos dice la neta del planeta, nos negamos a reconocerlo y peor, a procesarlo. Él quiere una respuesta explícita de que él fue el violador y asesino de su familia. De una manera burlona, sarcástica, termina confesándolo y es ahí cuando activa una pistola que le había dado el personaje de Shannon y priva de la vida nuestro personaje aparentemente ficticio Tony a este Ray burlón. No sin antes Ray darle un golpe tremendo en la cara con una barreta de acero que lo deja tremendamente lesionado a Tony, quien al despertar a la mañana siguiente se da cuenta que está muy herido, pero también se da cuenta que ya está muerto Ray. Sale de esa cabaña y, tremendamente lastimado, termina por darse un balazo a sí mismo en el abdomen y en ese momento morir. En el preciso momento en que está latiendo cada vez menos el personaje de Tony, se está imaginando el personaje de Amy Adams, ese descenso del pulso cardíaco, sincronizando el drama que vive el personaje ficticio con Susan. Termina la novela y el personaje de Amy Adams también termina devastada. Y empieza a identificar cosas reales con cosas ficticias. Se empieza a involucrar en los personajes, pero particularmente en Susan, esa volcadura de sucesos y de emociones entre la historia interna y la historia externa. Se da cuenta Susan que los agresores en ese Pontiac verde no son otra cosa más que la representación del engaño, de la infidelidad hacia Edward hace más de 20 años, la muerte de la hija del personaje Tony es el aborto que se practica Susan hace más de 20 años, y todo el entorno agresivo que padece Tony en la novela es el entorno agresivo al que fue sujeto Edward en la vida real con motivo del rompimiento, infidelidad, aborto y finalmente descalificación de los ideales artísticos literarios de Edward. Destrucción total. Frente a un evento de destrucción que nos genera desde luego un trauma, podemos tomar diferentes actitudes hacia la vida, hacia quienes nos rodean. En el caso de Edward, sublima ese dolor a través del arte. ¿Qué arte? La escritura. ¿Cuál escritura?
la novela Animales Nocturnos. ¿Quién es el destinatario? El público. Pero subyacentemente, y creo que de manera aún más poderosa, Susan. A ella está dedicada la novela. Toda esta dramatización de las emociones más crueles y profundas, el director las presentifica en escenas bellas, en colores perfectamente articulados que nos llevan a diferenciar estos tres esquemas de narración, estos tres espacios geográficos y temporales, para que entendamos qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que está sintiendo la gente en esos tres ejes de la argumentación. Finalmente llega el día en que Susan se va a encontrar a cenar con Edward. Y para eso se engalana, se presenta en un vestido verde, hermoso, que nos recuerda en este tramo a ese Pontiac verde que agredió al personaje de Tony en la novela. Se va perfectamente guapita, arreglada, a un restaurante que nos presenta a Tom Ford como visualmente impecable, hermoso. Ya para este punto, ya ha desaparecido en la narrativa Hutton, el esposo infiel de Susan, ya ha desaparecido de la escena su hija. Ya en este trayecto final, lo que interesa es nuevamente el acercamiento de los dos personajes primigenios que 20 años atrás se habían dejado por un evento tremendamente traumático y catastrófico para ambos y que habían asimilado de diferentes modos. Mientras Susan lo había tratado de dejar atrás con un maravilloso matrimonio dibujado en términos de sus ideales familiares y socioculturales, Edward, fiel al alma de escritor, se reconstruye y se sublima en la creación de algo artístico, de algo literario. A la cita de la cena jamás llega Edward. De una manera magistralmente bella y estética, van desapareciendo los comensales del restaurante para quedarse en una mesa sola Susan, cerrando la película con un enfoque en sus ojos que transmiten una mueca absurda de risa con la que confiesa que ha recibido lo que ella misma ha creado y un tono de tristeza muy profundo de resignación, de aceptación de la culpabilidad. Es aquí donde nuevamente encontramos el reconocimiento del personaje. Sabe lo que hizo, sabe las consecuencias y puede entender un poco, a través de la novela, la destrucción que sufrió su entonces esposo, Edward. ¿Cuál es la moraleja que nos deja esta película? La moraleja nos deja que el inconsciente siempre nos va a traicionar. La moraleja que nos deja es que el pasado termina alcanzándonos. La moraleja nos deja que la culpa es un sentimiento que se puede manifestar de diversas formas. El chiste de todo esto es que opere, se tramite de una forma orgánica, que cure la lesión del aparato psíquico y que no le genere un hoyo que tarde o temprano se volverá en una úlcera irreparable. Si hay una herida de nuestro pasado, nunca será tarde para repararla. Si hay algo que nos ha trastornado y se ha vuelto en un evento de trauma, siempre habrá una oportunidad de sublimarlo, en que eso nos haga mejor, que eso efectivamente quede en el pasado a través de un trabajo de elaboración. Hasta aquí nuestra película del día de hoy y nos vemos en el próximo capítulo del Objeto A del cine, porque como ya hemos visto, no hay películas inocentes.